A ver, ahora. A ver si era la... Por aquí. A ver, por aquí que... No, por aquí ya nada, no se oye nada. Nada, no, por aquí no, nada, hola. Sí, ok, sí, vale, vale, ok. Tenemos aquí a uno de los premiados, a Raúl Entre Ríos, y vamos a tratar de... Está hablando con el presidente de la federación y vamos a tener una conversación, sin duda, con el protagonista, ¿no? Con Raúl Entre Ríos, estrella del balonmano asturiano, del balonmano español y cómo no, del balonmano internacional casi, ¿no? Lo ha ganado todo. Ok, vamos a... Raúl, un momento. Acá sí, nada, estamos en el streaming en directo. Bueno, protagonista hoy de la gala. ¿Cómo veis el balonmano en este momento, nacional y sobre todo el asturiano, claro, que es lo que toca? ¿Cómo lo veo? Bueno, bien, porque como puedes ver hoy tenemos un teatro lleno de chicos y eso quiere decir que hay cantera, ¿no? Está claro que aquí lo que queremos es que los jugadores y jugadoras de Asturias puedan cumplir su sueño de ser jugadores profesionales en algún momento, y eso parte porque sigamos trabajando desde la base, pero que también haya la posibilidad que lo puedan hacer en un club aquí, no tengan que salir fuera. Muchas gracias, luego ya nos seguimos. Gracias, Raúl. Raúl Entre Ríos, sin duda, uno de los grandes protagonistas hoy de la gala. Repetimos, figura internacional, asturiano, para más señas, y que recibirá uno de los galardones. Estamos ya con la gala. Bienvenidos a esta 32ª edición de la Gala del Balonmano Asturiano, que ganas teníamos porque llevamos 2 años sin gala por la pandemia. Vuelve tras 2 años sin poder celebrarse. Comenzamos agradeciendo la presencia de las personalidades que nos acompañan para realizar la entrega de trofeos y distinciones de esta temporada, que son doña Aida Nuño Palacio, directora general de Deporte del Principado de Asturias; presidente de la Real Federación Española de Balonmano y vicepresidente del Comité Olímpico Español; don José Ramón Lozano, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Gijón; don José Víctor Rodríguez Fernández, alcalde del Ayuntamiento de Cangas de la Sierra; don Iván Fernández García, alcalde del Ayuntamiento de Corbera; don Luis Fuentes Álvarez, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Pilar de Sella; don Armando Armino Santana, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Avilés; don Antonio Torrico Álvarez, presidente del Grupo de Cultura Covadonga; don Orlando López Alonso, director general de Campus; don Manuel García de la Cámara, presidente de la Federación de Balonmano de Principado de Asturias; Alessandro Gondín, jugador internacional; y Raúl Entre Ríos Rodríguez, exjugador de la selección española. Comenzamos
Oviedo Unión Financiera por su ascenso a División de Honor Plata Masculina. Vamos con el Real Grupo de Cultura Covadonga, octavo clasificado en el Campeonato de España Juvenil Masculino. También para el Real Grupo de Cultura Covadonga por su quinto clasificado en el Campeonato de España Infantil Masculino. Integrantes de nuestras selecciones autonómicas que participaron en los pasados campeonatos de España celebrados en Murcia, y lo hacemos con la selección juvenil masculina del Principado de Asturias.
masculina del Principado de Asturias. La selección infantil femenina del Principado de Asturias. Por último, la selección infantil femenina del Principado de Asturias. No podemos olvidarnos de los integrantes de las secciones de balonmano playa que participaron el pasado fin de semana en los campeonatos de España celebrados en Sanjenjo, en Pontevedra. Y queremos comenzar con la selección cadete masculina de balonmano playa que ha obtenido la medalla de plata en los campeonatos de España celebrados el pasado fin de semana en Sanjenjo.
con el resto de selecciones. Selección juvenil masculina de balonmano playa. Continuamos con la selección juvenil femenina de balonmano playa. Ahora con el premio a la selección cadete femenina de balonmano playa. Estoy ahí debajo, en cuanto a los procesos, estoy en la esquina, están sentados además los dos saliendo. Vale, a ver, sí. Y continuamos con la selección infantil femenina de balonmano playa. Hola, hola, a ver, ¿me oyes, César? César, ¿me oyes? Hola, hola, sí, a ver, ¿qué tal desde aquí? Probando. Hazme con la mano, ok, para arriba o para... Vale, vale. Dime con la mano para arriba, para abajo. Ok, vale, vamos allá. Sí, hola. Juan. Te pillo aquí. Estamos... Ok, todo. Vale, ok, estamos con Juan Echevarría para el streaming en directo. Capitán, jugador de la Unión Financiera. ¿Todavía os creéis lo del ascenso? Bueno, costó y sobre todo tenemos bastante tiempo para disfrutarlo, pero bueno, sí, más o menos ya lo tenemos en la cabeza y con ganas de empezar la siguiente temporada. Recordamos 3 victorias, un fin de semana para no olvidar jamás, sin duda. Victoria entre el último partido. El último partido de verdad confiabais en ganar. La verdad que durante toda la temporada pero yo creo que entre todos confiamos y gracias a eso y a la afición tuvimos la suerte de poder jugarlo en casa. Adelante. Lo de Valladolid fue increíble, ¿no? Los 3 días, ¿no? Increíble, la verdad que jugar una fase de ascenso en casa y encima ganarla de uno en el último partido, la verdad que es una experiencia inolvidable. Bueno, y la División de Plata, ya tenéis el calendario, empezáis en casa y acabáis en casa. ¿Cómo veis la nueva temporada? Bueno, es una temporada dura, ¿no? Aquí ya no hay ningún partido sencillo. Vamos a intentar jugar lo mejor posible para estar arriba y disfrutar sobre todo una categoría nueva para nosotros. ¿Algún fichaje que nos cuentes? Que seguro lo sabes. Todavía trabajando en ello. Ahora de corazón, está Pepe ahora de Callate. Estamos de vacaciones, ahora es trabajo para ellos.
temporada? El 1 de agosto. El 1 de agosto, 1 de agosto, recordamos que el 17 de septiembre comenzáis en Vallovín frente al Icasa. Vale, pues nada, suerte Juan y ánimo, muchas gracias. Muchas gracias. Era uno de los premiados, el Unión Financiera Base Oviedo, con ese ascenso a la segunda, la división de plata del balonmano masculino. Recordemos la fase de ascenso celebrada en Oviedo, tenemos los 3 partidos frente a Agustín Alicante, frente a Boar Coruña y sobre todo el último partido frente al Planeta Zona de Pamplona, que fue un auténtico lujo, empate uno arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo y al final con un gol de diferencia, la Unión Financiera Base Oviedo que se llevó esa victoria y por tanto ese ascenso, y por ello estamos aquí recibiendo esa placa del equipo que ocupará la máxima categoría del balonmano asturiano, división de plata y el paso ya de la Liga Sobal, que más seguro estará vamos ahora en la mente de con todos los Iván directivos García, que es el alcalde de la Ayuntamiento de Talavera, que cede sus instalaciones como sede de nuestras selecciones autonómicas y Copa Principado. Se tiene que ir enseguida por un compromiso inexcusable y no ha querido dejar de estar aquí. Vamos con Iván Fernández. Una pregunta para Iván. Imagino que muy satisfecho. Qué importante es ceder instalaciones deportivas, ¿no? Para el mundo del balonmano. ¿Sí? Importante. Sí, se decía a Manolo, el Ayuntamiento de Corbera es la casa del deporte, la casa del balonmano, y decíamos ahora medio broma, pero es verdad, la llave del polideportivo la tiene Manolo, o sea, que en ese sentido hay que echar una mano al deporte base y todo lo que esté al alcance del Ayuntamiento de Corbera, pues vamos a colaborar con la Federación, colaboraremos y nos parece. Enhorabuena, Iván. Gracias. Fernández, alcalde de Cangas de Narcea, por su apoyo y contribución a que el torneo de selecciones autonómicas infantiles de Cangas de Narcea continúe siendo posible. Bueno, uno de los torneos más icónicos y para nuestros más pequeños. ¿Seguimos con ánimos el resto de años para seguir con él? Por supuesto, además es el decano de los torneos de verano que tenemos y sabe perfectamente el presidente de la federación que el balonmano no puede faltar en Cangas de Narcea y sabe muy bien también que desde muy chiquitito los balones de balonmano entraron en mi casa es la razón por la que lo es. Y luego además el orgullo de poder tener jugadores olímpicos y de talla internacional que han pasado por un torneo como el de Cangas de Narcea, o sea, es la casa de todos. Pues muchas gracias y a seguir. Turno ahora para los campeonatos de Asturias campeones. Aquí hay 5 galardonados. Vamos con el primero. Fase territorial, segunda división estatal masculina, Unión Financiera. Premio para el senior femenino, grupo IMQ.
fotos van saliendo ya el juvenil femenino del balonmano Gijón. El cadete masculino. Tercer clasificado, Finetwork Gijón A. Continuamos con el segundo clasificado, Base Oviedo Unión Financiera A. Y el campeón, cadete masculino, Grupo IMQ. Cadete femenino, tercera plaza para el Oviedo Balonmano Femenino, Centro de Tecnificación. Ahora con la segunda plaza para el Instituto Abelina Cerra. Las jugadoras quieren tener un detalle con su entrenador, Miguel Claudio Valdés Bravo.
Base Oviedo, Unión Financiera. Infantil masculino. Tercer clasificado, Grupo Deportivo Bosco Atlética A. Continuamos con el segundo clasificado, Finerboard Gijón A. El campeón infantil masculino, Grupo IMQ A. Femenino, tercer puesto para Balonmano Gijona.
Y el campeón Villanueva Siero, balonmano A. Tercer clasificado, Colegio Público La Canal, Colegio Público La Gallina. Y el campeón, categoría de BIM masculino, Colegio Público Clarín. Con la categoría de BIM femenino, el tercer puesto es para el Colegio Corazón de María. Segunda plaza para el Colegio Público Arregui Montoto. Eso parece una arena, fue arena. Sí, eso lo veo. Y el campeón, Colegio Público Baubilio Arce, Juan Rodríguez.
Vamos ahora con los peques Benjamín masculino. Tercer clasificado, Colegio Público Poeta Ángel González. Segunda plaza para el Colegio Corazón de María. Colegio Público La Viada. Categoría Benjamín femenino, tercer puesto para el Colegio Corazón de María. Segunda posición para el Colegio Público Río Pires. Y el campeón es el Colegio Público Hermanos Arregui. Pasamos ahora a la categoría de mini balonmano Benjamín. Tercer clasificado, Colegio Público El Lloret.
Público San Félix. ¿No veis que toca partido? Pero a mitad de la cancha. Colegio Público Jovellanos. Con el último bloque de esta categoría, mini balonmano iniciación, tercer puesto para el Colegio Público Clarín. Segunda posición para el Colegio Público La Ballina. Y el campeón, el Colegio Público La Ballina, Colegio Público La Canal. Bueno, cambiamos de tercio. Vamos ahora con los campeones del torneo Federación. Senior masculino, Finetwork Gijón. Senior Juvenil Femenino, Sierra Deportivo Balonmano.
En categoría juvenil masculino, Unión Financiera. Masculino, Club de Veteranos Corbera Handball, La Sastrería. Y en cadete femenino, Club de Veteranas Corbera Handball, La Sastrería. Vamos con Alevín, Balonmano Zabache. Para cerrar estos campeones y campeonas del torneo Federación, categoría mini balonmano, Colegio Corazón de María. Vamos ahora con la categoría de mejores jugadores de Asturias y empezamos con el premio para absoluto masculino, Abel Sergio Gundín, que es del Orlen Bislaflor. Un aplauso para él. Abel, digo que ¿qué tal te va por Polonia? Fenomenal, ¿no? Tengo un buen referente para seguir. El lunes hablábamos en la radio y ya nos contabas que
hay una buena noticia para tu equipo, el Wisla polaco. Habéis tenido una invitación para disputar la próxima temporada la Copa Europa, una notición. Sí, yo creo que también ayudó a ganar este año la Copa allí, al Kielce, y la verdad que nos han ofrecido esa posibilidad, se la ha pedido el club y nos la han dado, y la verdad que es muy buena noticia. Y bueno, es el segundo año que voy a jugar Champions y estoy muy contento de jugar. Lo veía por la tele cuando venía aquí como ellos y ahora pues a jugar la Champions. Pues enhorabuena, Bea. Continuamos con el premio a Mejor Jugadora Absoluta Femenina para Magdalena Fernández Agustín Martínez Bandera. No estoy. Bueno, enhorabuena, muy buena temporada. ¿Cómo ves el año que viene? Con mucha ilusión. Yo creo que el año que viene la liga se realiza de equipos, va a ser más complicado en general, todo, los partidos y todo, pero creo que tenemos un buen equipo y creo que podemos hacerlo bastante bien. Pues muchas gracias. El senior masculino, el premio para Juan Echevarría Valle de Unión Financiera. Juan, te quería preguntar, bueno, ¿qué sentisteis el día del ascenso? Porque mira que llevabais años intentándolo y bueno, fue bastante luchado, ¿eh? Hasta el último segundo hubo que pelear. Lo pudimos presenciar. Sí, la verdad que conseguir el ascenso, además con esa tensión y sobre todo en casa delante de tu público, es algo que va a ser muy difícil de lograr. No, hasta el último segundo, un gol de diferencia. Sí, en las fases de ascenso son todas complicadas, de ningún equipo te puedes fiar, todos nos lo pusieron complicados, sobre todo la venta del último, pero bueno, al final conseguimos el objetivo y estamos súper contentos. Pues a disfrutarlo la próxima temporada. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora con el premio senior femenino para María González Martínez de Unicaja Banco. Bueno, enhorabuena. Año que viene Europa, ¿cómo lo ves? Pues con muchísimas ganas, fueron temporadas muy peleadas para conseguir esto y creo que se merece, vamos, mi reconocimiento, el del club y gracias a todos vosotros. Vamos con más premiados. En femenino masculino, galardones para David Pulgar de la Torre, de Autocentro Principado de Tusta.
cadete masculino, el premio es para Adrián Frade Martínez de Grupo Yenizu. Continuamos con el cadete femenino. Premio para Alba Blanco Marroyo, de Mías Adelante. En el jardín masculino, el premio es para Igor Fernández de Rosco Atlético. Y en categoría infantil femenino, Lucía Calleja Velasco, del Grupo A. En el jardín masculino, Álvaro Arribas Noval, del Clarín, del Colegio Público Clarín. Y en categoría alevín femenino, Michelle Calabrese Álvarez, del Colegio Público Arroyo Molinos. En el jardín masculino, Hugo García Fernández, del Colegio Público La Viara. Vamos ahora con el Benjamín femenino para Reyes Fernández Rojas, del Colegio Público Hermanos Arroyo. No puede estar con nosotros, así que recoge su entrenadora, Julia Benjamín. En el jardín masculino, el galardón es para Darío Gutiérrez Castro, del Colegio Público Jovellanos. Y en mini Benjamín femenino, Aitana Duarte Muñiz, del Colegio Público Juan Rodríguez Muñiz.
mini balonmano iniciación masculino, el premio es para Diego García Costales del Colegio Público Balonmano La Canal. Y para cerrar esta categoría de mejores jugadores, tenemos en mini balonmano iniciación femenino a Paula Bustio Tejero, del Colegio Ahora con la categoría de árbitros, el premio al mejor árbitro de base es para Ignacio Pérez Ildefonso. Y también en la categoría de árbitros, mejor labor arbitral para Alejandro Lozano Cubero. En cuanto a entrenadores, mejor entrenador Manuel Díaz Fernández del Lobas Global Attack Team Oviedo Balonmano Femenino. No puede estar con nosotros, pero se envió un vídeo de agradecimiento que vamos a ver. Hola, buenas tardes. En primer lugar, saludar a toda la comunidad del balonmano y a todas las autoridades presentes. Bueno, quería disculparme por no estar presente para recibir este galardón que me hace tanta ilusión por venir de la federación, de nuestra federación. Y bueno, entiendo que los premios individuales, como es este caso el mío, vienen dados por la labor de nuestro equipo. Entonces creo que es justo reconocer en la persona de nuestras jugadoras el principal valor de todo esto. Son las que luchan, pelean, trabajan y de vez en cuando tienen una cuota de éxito determinada. Quería agradecer también a toda la comunidad de la familia Oviedo Balonmano Femenino y a todas las personas que trabajan en la sombra para que nosotros tengamos los mínimos imprescindibles para trabajar. Quería también, como no, en la cúspide de esta familia Oviedo Balonmano Femenino resaltar la persona de nuestro presidente y fundador Javier Elósegui, que tras 3 décadas, que se dice pronto, más de 3 décadas dirigiendo el club de forma impecable, ahí nos tiene a todos. Nada más, me despido para que podáis disfrutar de esta velada tan bonita que es la gala del balonmano asturiano y desearos a todos que la próxima temporada esté llena de éxitos y de alegrías. Un saludo y nos vemos en las pistas. Y continuamos con mejor entrenadora de base para Leticia Palo Gutiérrez, de Hermanos Herrera. No puede estar con nosotros por motivos laborales, recoge su compañera Nuna Rodríguez. Premio especial por su labor en el balonmano base, Héctor Iglesias Menéndez, del Bosco Atlética.
Otro premio especial, también por su labor en el balonmano base, para José Ramón Martínez Aguado, del balonmano base Viana. Otro premio especial por su labor en el balonmano base, Antonio Carrasco Mazón, del Colegio Corazón de María. De premios especiales por su labor en el balonmano base, Juan Martínez Fernández, del Colegio Público. Premio al mejor club de Asturias. Real Grupo de Cultura Covadonga recoge su presidente José Antonio Corrimpio. José Antonio, una institución, el Grupo Covadonga en Gijón, supongo que muy contento, ¿no? Sí, además con el nivel que tiene el balonmano en Asturias, recibir este premio nos hace mucha ilusión. Aprovecho para felicitar a todos los clubes asturianos y especialmente al cuerpo técnico y jugadores del Grupo Covadonga. Muchas gracias. Enhorabuena, Antonio, gracias. Y vamos ahora con la categoría del mejor centro escolar de Asturias, para Colegio Baudilio Arce en Oviedo. Recoge el equipo alumno del colegio. Premio a la labor directiva para Cristina Agüero González del Sierra Deportivo Balonmano. Equipo cadete del Grupo Astur Balonmano de Gijón. Y ahora me quedo un poquito sola porque toca reconocer a los medios de comunicación. Y tenemos premio para Borja Inca Rodríguez de Radio Televisión Española.
Continuamos también en medios de comunicación, premio para Ángela Sánchez y Fuentes de Radio Marca. No puede estar con nosotros, pero nos envía un vídeo de agradecimiento. Muy buenas tardes a todos y enhorabuena a los premiados en esta gala del balonmano asturiano. Siento mucho no poder estar ahí con vosotros recogiendo este premio, que no es solo mío, sino que es de toda la redacción de Radio Marca Asturias y también de Killer Asturias, y es señal de todos los éxitos que ha tenido el balonmano este año, y esperemos que el próximo curso, que la próxima campaña, sigamos celebrando éxitos de este deporte en el Principado. Muchísimas gracias y buenas tardes. Vamos ahora a entregar un recuerdo de instituciones y empresas colaboradoras con la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. Instituciones: Acuña y Fombona. Recoge Elena Collado Martín. Por aquí ahora mismo, Elena, así que seguimos. Continuamos. Mención para el restaurante Torrontelli. Recoge don Felipe Torrontelli. Vamos a continuar. Y lo hacemos con el Hotel San Miguel. Recoge Francisco Cimadevilla Pérez. Continuamos con una mención para Di Campos. Recoge Orlando López Alonso. Certivelia recoge su director Jesús Alberto González Martínez. Unicaja Banco recoge Patricia González Sánchez, directora de sucursal en Gijón. Continuamos agradeciendo también al Ayuntamiento de Ribadesella. Recoge el concejal de Deportes, don Luis Fuentes Álvarez. El último premio de instituciones para el Ayuntamiento de Avilés recoge la concejal de Deportes, doña Nuria Delmiro Santana.
Pasamos ahora a la categoría de menciones especiales. En primer lugar, mención para el Patronato Deportivo Municipal de Gijón por su 40 aniversario. Recoge su presidente, José Ramón Flores. Ramón, vente para acá. Bueno, 40 años del patronato, total nada, enhorabuena. Bueno, es el premio a toda la ciudad de Gijón, a los gijoneses que practican actividad física día a día y a gran parte de los clubes de aquí, de esta ciudad, que hacen posible que tengamos tanto deporte en la ciudad. Lo dicho, gracias, enhorabuena. Continuamos con otra mención especial, en este caso para el Club Asociación Atlética Vilesina, en su 90 aniversario. Recoge su presidente, Gerardo González Flores. ¿Qué tal? Este año ha sido un poco de transición para el Café Toscaz Atlética Vilesina, pero me cuentan que el año que viene promete. Bueno, yo creo que la categoría va a estar competida en un ambiente de equipos importantes que se han reforzado. Es verdad que nos libramos de la subida a los que damos la enhorabuena por el ascenso. No, nosotros estamos ilusionados, sabemos lo que tenemos, ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que tienen los demás, pero sabemos que va a ser una liga disputada y con esperanza y con ilusión de poder competir. Enhorabuena, Gerardo. Gracias. Continuamos con las insignias de plata de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. En primer lugar, para Diego Ruiz Ancares. Recoge Paulina Guerrero, vicepresidenta del Oviedo Balonmano Femenino. A ver, ahora, entiendo que nueva Liga de Oro, nueva Liga Oro, la verdad que muy ilusionante, ¿no? En un grupo en el que vais a tener que viajar y muy competido. Sí, muy competido, pero tenemos muchas ganas, mucha ilusión. Va a ser una liga muy interesante. Empezamos jugando en casa con Noruega el día 1 de octubre, así que invitamos a todos para que se pasen por el partido para ver a las chicas. Pues enhorabuena. Gracias, Paulina. Continuamos con otra insignia de plata para Jesús Corao Rodríguez. Siguiente galardón para Manuel Baña Alonso. Otra insignia más de plata. Última insignia de plata de este año para Miguel Cividanes Díaz. Vamos con el premio a la trayectoria para José Villaldea Garrido. Hacen entrega y presidente de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias, y don Francisco Vázquez García, presidente de la Real Federación Española de Balonmano.
¿Qué tal, Chechu? Vaya trayectoria que tiene en el mundo del balonmano, enhorabuena, supongo que muy satisfecho. Sí, muy satisfecho. Yo creo que cuando te dan estos premios es que ya vamos cumpliendo muchos años y nos hacemos mayores. ¿Qué es de tu vida ahora? Bueno, soy luego un poco de Adoma, soy el responsable de la sección de balonmano con todos los equipos y muy orgulloso y satisfecho del trabajo realizado por los técnicos y equipos. Pues enhorabuena, Chechu, gracias. Federación de Balonmano Privado de Asturias. En este caso, para Alfonso García Camión. Aida Mundo Palacio, directora general de deportes. Otra insignia de oro de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias para Juan Gabriel de Álvaro Cuenca. Hace entrega don José Ramón Torres, concejal del Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué tal? ¿Qué esperamos del Gijón Jovellanos la próxima temporada? Vamos a ver si pronto, lo antes posible, llega el ascenso y recordamos esos tiempos de la máxima categoría de la Liga Sobal. Hombre, estamos muy ilusionados. La verdad que ahora mismo el club ha derivado a un club de cantera, de base, que estamos creciendo mucho por abajo y queremos potenciar eso sin olvidarnos del primer equipo. Y creo que la próxima temporada tenemos nuestras opciones de pelear por intentar meternos en fase de ascenso, que es un objetivo que nos marcamos. Enhorabuena, Juan. Muchísimas gracias. Gracias. Insignia de oro y brillante. Empezamos por Antonio García Oliva. Hace entrega de Manuel García de la Comarca. Hace unas semanas en su gala, en el homenaje, y hoy este premio, doblete. Me imagino que contentísimo, ¿no? Contentísimo, yo creo que no es parecido. Que hay otra gente más importante que el balonmano. Aquí está uno nuestro, que es Javier García Cuesta, que es uno de los grandes del balonmano de todos los tiempos. De todas formas, el balonmano Asturias es un potencial, el balonmano en asturiano es un potencial en España, y aquí se ha visto el potencial que tienen estas magníficas reuniones que organiza la Federación Asturiana de Balonmano. Y nada, felicitar a todo el mundo, a todos los premiados, y que Asturias escucha, venga. Pues otra insignia de oro y brillantes para Javier García Cuesta. Entrega también Manuel García de la Cámara.
¿Qué se siente? Vaya trayectoria, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren en la vida. He tenido la oportunidad de estar fuera y pasar por una generación. Yo siempre digo lo mismo, cada momento, cada jugador y cada entrenador tenemos nuestro tiempo. Aquí está el futuro, aquí están los grandes entrenadores en toda España. Hay mucha gente trabajando fuera de España. Lo que hay que hacer es seguir así, pero bien que hemos estado con. Muchas gracias. Enhorabuena, Javier. Cambiamos ahora la insignia por la medalla. Medalla de oro y brillantes de la Federación de Balonmano Principado de Asturias para Raúl Entre Ríos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va con la cantera del Barcelona en la ciudad condal? Bien, diferente. Está claro que no es un jugador, pero es un buen sitio para trabajar y sobre todo es el mejor deporte posible para hacerlo. Tus primeros meses fuera del balonmano como jugador, después de tu espectacular trayectoria, ¿tienes todavía gusanillo? ¿Lo echas de menos? Ya estaba muy meditado, ampliaste un año más. ¿Sigues echándolo de menos o ya te estás amoldando más? Bueno, ha sido una temporada de muchísimos aprendizajes, todavía continúa siéndolo y, bueno, lógicamente es diferente, ¿no? Después de una etapa tan larga como jugador, pues llegar y ponerte a entrenar y ponerte a ver el balonmano desde la otra parte es difícil y ahora más que nunca valoro más el trabajo que tienen aquí todos los entrenadores de base. ¿Qué recuerdos tienes de la última medalla que vivimos allí en Tokio, en el Yoyogi Stadium? ¿Te acuerdas? Por supuesto, son recuerdos inolvidables, ¿no? Muy especiales por todo lo que significó a nivel de equipo, el balonmano español, pero también personalmente, como no puede ser de otra forma, fue un momento muy emotivo y lo recuerdo con muchísimo cariño. Y termino, ¿qué le decimos a todos los niños que nos están escuchando que este deporte es una maravilla? Sin duda lo es, que continúen trabajando duro día a día, pero sobre todo que disfruten de este deporte y que intenten aprender día a día de los entrenadores que tienen y que intenten llegar allá donde quieran con todos los objetivos que tengan por delante. Gracias, enhorabuena, Rubio. Bueno, estamos ya llegando al final y llegamos ahora mismo a la medalla e insignia de oro y brillantes de la Federación de Balonmano del Principado de Asturias. En este caso, para el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez García, por la reciente medalla de plata obtenida en el Campeonato de Europa, así como por la gran organización del Mundial Femenino celebrado por primera vez en España, siendo un rotundo éxito.
Don Paco, medalla de los hispanos en el último europeo, organización del Mundial Femenino en España. Ha sido un buen año, ¿no? Ha sido un año magnífico. Yo creo que la medalla la consiguen ellos, los deportistas. Y esa medalla que conseguimos en el Mundial de Egipto, esa medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y ahora compitiendo en los Juegos Mediterráneos que estaban esta tarde, jugando también los chicos, las chicas, la ilusión de seguir cosechando éxitos para el balonmano español. Bueno, vamos a ver si en el futuro vuelven las guerreras y los hispanos a Asturias, que seguro que todos tienen muchas ganas de verlos en acción. Estuvimos y quiero agradecer al Ayuntamiento de Avilés, de la vecina que lucharon para que los hispanos estuviesen y de los políticos también depende de que las guerreras y los hispanos estén, o sea, con lo cual es un pecado estar la pelota. Ahí está el guante. Gracias, Paco, enhorabuena. Bueno, a continuación harán una pequeña intervención. Empezamos por nuestro presidente de la Federación, Manuel García de la Cámara. Sí, buenas tardes. Lo primero, comentaros que después de 2 años sin poder vernos aquí, en este teatro, por fin estamos aquí. Es un placer poder estar con todos vosotros, con mi familia, como digo yo, mi familia del balonmano. Es muy importante casi siempre, porque a veces te hace sufrir bastante durante un año, pero luego te dan alegrías, también muchas, y vale la pena entonces las dos cosas, sufrir y las alegrías que te dan luego. Hoy es un día grande, sobre todo para nosotros los niños más pequeños y las niñas. Es un día que no lo van a olvidar nunca, aunque no vuelvan a tener la suerte de volver a subir aquí porque les toca a otros. Pero es que para ellos es una maravilla, y yo es lo que me encanta, ver a esos niños que miden algunos 50 centímetros, es una maravilla verlos subir con la ilusión que suben, con la gana que suben. Eso es un balonmano diferente a grande, eso es la gloria verlos. Yo me paso muchos días viendo los sábados, domingos, y cada día me canso menos de ir a verlos, porque ya os digo que es una maravilla. Voy a durar muy poquito esto, porque es muy tarde. Quiero agradecer sobre todo, después de una temporada que hemos hecho, que no ha sido la más buena de todas las que hemos hecho, hemos tenido temporadas muy buenas, esta por desgracia no ha sido buena, por muchos motivos. Los críos y las crías, para mí críos y crías son todos, hasta los juveniles y los seniors. A la edad mía comprenderéis que son todos críos. Han hecho una temporada no muy buena, debido, yo creo que han estado 2 años sin competir, y eso queráis que no, sobre todo los más pequeños, se nota muchísimo, cuesta mucho volver a empezar a jugar y coger el balón y saber sujetarlo. Ahí tiene mucho mérito volver otra vez a lo que eran los entrenadores, tener en cuenta que nosotros, las selecciones asturianas, la Federación Asturiana, cuando va a las selecciones a los campeonatos de España, trabajamos con esos niños y esas niñas 2 meses y medio. Todo el trabajo y el mérito, aunque los seleccionadores nuestros tienen un mérito extraordinario, son los mejores del mundo para mí, pero todo el trabajo bien hecho de los clubs, que están todo el año con ellos, haga frío, calor, haga truenos, relámpagos, ahí están. Ese es el mérito de verdad, y ellos son los que tienen que darnos esos niños ya casi hechos, o hechos. Nosotros lo que hacemos es continuar ese trabajo, y que cada entrenador luego tiene su librillo y los acopla a jugar como ellos quieren. Este año, cuando he oído a veces que ha sido una mala temporada, es cierto que ha sido una mala temporada, pero quizá sea porque estábamos acostumbrados a tenerlas muy buenas, demasiado buenas para lo que somos, 1 millón de habitantes, que ya no llegamos. Si nos comparamos a los que tienen, por ejemplo, Madrid 7, otro 3, comprenderéis que aquí se están haciendo a veces maravillas o milagros, y todos los años se están haciendo. Este no ha sido bueno, pero para mí ha sido extraordinario, porque así hemos visto lo que hay debajo y lo que hay arriba. Creo que el año que viene va a ser mucho mejor, ya se está empezando a hacer las cosas mucho mejor, se está jugando diariamente. Entonces yo
para mí lo que hoy quiero, sobre todo a vosotros, agradeceros y felicitaros y daros las gracias a todos los clubes de Asturias, categoría nacional y categoría de aquí territorial, por el trabajo que hacéis durante todo el año, el esfuerzo que tenéis que hacer para poder salir a jugar durante una temporada cuando hoy en día es muy difícil conseguir un euro para poder trabajar. Yo sé lo que es eso y lo que sufrís, por eso yo siempre procuro, y hoy a los que me estén escuchando, sean instituciones, sean empresas, que os ayuden mucho a los clubes, que sois los que de verdad lo merecéis y lo necesitáis para que podáis seguir compitiendo y haciendo y llevando el nombre de vuestras ciudades o vuestros pueblos por toda Asturias y muchos fuera de Asturias, por toda España. Eso vale mucho dinero, que se den cuenta. Os felicito a todos, presidentes de todos los clubes. No nombro a nadie porque seguro que me iba a dejar alguno, la memoria mía ya va fallando algo. Entonces, a todos los clubes, entrenadores, jugadores, la fase de ascenso del Vaso Oviedo ha sido extraordinario. La fase de ascenso que ha jugado el Lobas Oviedo balonmano femenino, que no se pudo, pero ahí están. El grupo Covadonga con lo que ha hecho. Todos en general habéis sido extraordinarios. Os felicito. Como también quiero dar las gracias a todas las instituciones que nos apoyan y nos ayudan muchísimo, mucho más de lo que muchos creen. Gracias a ellos las selecciones pueden salir a jugar un campeonato de España. A la Dirección General de Deportes, a la que estaba antes, a Beatriz, y a la nueva Directora General de Deportes que está ahora, a Aida Nuño, que en el poco tiempo que lleva la veo que está siempre presta a poder apoyar o ayudar en todo lo que nosotros solicitamos. Gracias, Aida, por eso. A los ayuntamientos, a todos en general, a los jugadores y luego a nuestros patrocinadores o colaboradores, que gracias a ellos la Federación puede seguir luchando y estando ahí para responder a todo lo que vosotros solicitáis y pedís. También quería dejar como para último un agradecimiento muy grande al presidente de la Real Federación Española de Balonmano. El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, que creo, y perdonadme si alguno no está con la misma opinión mía, yo llevo muchos años en la Federación Española, 28, y me he cruzado y he estado con 4 presidentes diferentes, de los cuales no tengo nada más que hablar maravillas de todos, por el comportamiento que han tenido conmigo. Pero sí es cierto y verdad que cuando este hombre lo cogió y estábamos aquí y ahora estamos allí, eso tiene mucho mérito, sin dormir, viajando, el día menos pensado se nos pega un golpe y desaparece, Dios quiera que no. Tiene mucho mérito lo que ha hecho, en lo económico, en lo deportivo, en el balonmano femenino, que no era nadie, hoy día está arriba, muchísimo. Y eso es de agradecer, y tener en cuenta que cuando me pedís algo a mí como presidente de Asturias, de la Federación Asturiana de Balonmano, yo no puedo, yo tengo que ir a él. Tengo la suerte de tenerlo, porque para mí es como un hijo, de tenerlo y decir, oye, hace falta esto en Asturias. No tengáis miedo, que normalmente sí puede, hay cosas que no puede. Siempre nos lo da y nos lo cede. Eso es un tema de él. Por eso, esta medalla y insignia tan merecida, por lo del europeo, por un campeonato del mundo que nadie quería hacer, y él se atrevió a hacerlo con 32 selecciones, con pandemia, con muchos problemas, y él tiró para adelante. Toda la organización, con sus empleados de la Federación al frente, pero el mérito es de él. Y yo desde aquí quiero agradecérselo porque yo sé que el balonmano asturiano lo quiere mucho y nosotros estamos con él a muerte. Muchas gracias a Francisco Vidal. Como venía diciendo, después de haber pasado por cuantos creo y considero, una persona mayor como yo, que ya digo que llevo 20 años allí con muchos presidentes, ha sido y es y será, mientras dure y él quiera estar, el mejor presidente que ha tenido la Real Federación Española de Balonmano. Y ahora, para terminar, que ya termino, si me lo permitís, me voy a permitir un lujo que nunca lo he tenido. Una vez en Cangas de Narcea, en el torneo nuestro de selecciones infantiles, con nuestro amigo
el alcalde Joselito, pero nunca más, porque no es una persona que suele estar conmigo casi nunca, casi nunca suele estar, pero hoy sí está. Y entonces es la persona que lleva 50 años conmigo, permitiéndome todo, ir, venir, estar con vosotros, faltar días de casa, y siempre la tengo, que es mi señora, mi mujer. Si algo he hecho por el balonmano en estos 57 años que llevo, yo creo que se le debe más a ella que a mí, porque es la que me empuja, la que me anima. Hay personas aquí que lo saben, como Juan de Álvaro y algunos más que lo estoy viendo allí, lo saben, ¿no, Paco? Bueno, ahora quiero animaros nada más, que me parece muy bien que hagáis balonmano, porque es lo que queremos, balonmano. Es muy bonito, está muy bien, pero acordaros que para jugar bien a balonmano y para ser algo en la vida el día de mañana hay que estudiar mucho. Luego entonces espero que no dejéis de estudiar nunca, que paséis muy buenas vacaciones con libertad, que disfrutéis y dar gracias a vuestros padres de parte nuestra, a los que no estén aquí, porque gracias a ellos podemos hacer muchas de las cosas que hacemos. Os llevan, os traen, os esperan. O sea que a todos. Y ahora, para terminar, un beso y un abrazo muy fuerte para todas y para todos. Gracias. Ahora con el discurso de Diego, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Chicago. Un minuto. Yo no voy a ser como Manolo, que te ya faltan por hablar dos. Simplemente, después de 2 años, es verdad que es un placer ver el teatro otra vez lleno de gente, de deportistas, de familias de deportistas, de clubes, federativos, entrenadores, jugadores y, por supuesto, familias. Enhorabuena a todos los premiados, eso se suele decir una gala de balonmano, una gala cualquiera, especialmente también, ¿por qué no?, al balonmano de la Calzada, por esa participación europea, todos los ascensos que ha habido en el balonmano asturiano, a todos los chicos y chicas que habéis subido aquí a recibir el premio, a vuestros compañeros y compañeras, que los que estáis aquí es porque tenéis alrededor amigos y amigos o compañeros que os ayudan a meter o parar goles. Entrenadores, leyendas de entrenadores que tenemos aquí en la sala, leyendas de jugadores que tenemos también aquí presentes, leyendas de árbitros que también tenemos en Asturias. Así pues, el balonmano, como siempre, una leyenda en el deporte español. Gracias. Bueno, a continuación, unas palabras de Aida Nuño Palacio, directora general de Deportes del Principado de Asturias. Muchas gracias a todos. Y sobre todo, pues enhorabuena, ¿no? Retirar mi enhorabuena a todos los que habéis ido subiendo por este escenario a recoger vuestro reconocimiento. La gran mayoría, además, sois jugadoras y jugadores muy jóvenes. Entonces, aparte de daros la enhorabuena, os pediría un favor también. Os pediría que no olvidéis nunca que lo más importante, muy por encima de los resultados, es que disfrutéis de cada día, que disfrutéis de cada entrenamiento, que disfrutéis de cada competición, que disfrutéis jugando en equipo y, en definitiva, pues, que disfrutéis del deporte, ¿no? Creo que el deporte es un gran vehículo para pasárnoslo bien y para ser felices. Al final yo creo que es el objetivo que deberíamos de tener todos en la vida, ¿no? Sois la base de este deporte y el espejo en el que se mira esa base, pues, es los equipos absolutos, ¿no? Los equipos de élite. Creo que es un día también para poner en valor el gran trabajo que hacéis todo el personal técnico, todos los clubes que son los que estáis peleando ahí día a día para tener a vuestros equipos peleando, para que puedan competir en las mejores condiciones. Y además, bueno, yo creo que es un año en el que se han conseguido grandes resultados, como decía Ramón. Pues el año que viene veremos con orgullo al balonmano o la Calzada jugando en Europa, veremos también a las Lobas jugando por toda España. Y bueno, hemos podido ver, ¿no?, ese tan deseado ascenso también de la Unión Financiera. O sea, yo creo que
nos habéis regalado grandes momentos y estamos pues, deseosos también de ver los que nos vais a regalar en la temporada que viene. Así que nada más, enhorabuena a todos y a todas. Hablamos con Paco Blázquez, presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Muchas gracias, autoridades del traje general, alcalde, concejales, sinceramente, presidente de la Federación Asturiana y a toda la familia del balonmano asturiano. Primero, agradecer enormemente este premio, este privilegio que quiero compartir con todo el balonmano español. Quizás el menos merecedor de todos, porque Javier García Cuesta, Raúl Ríos, todos los que han acompañado en esta gala son merecedores por todo lo que han hecho y por todo lo que han dado al balonmano español. Agradecer a Manolo sus palabras, pero él sabe perfectamente lo mucho que lo quiero y lo mucho que discutimos a veces por lo que lucha él por el balonmano asturiano. Pero es verdad que siempre está pidiendo, demandando, exigiendo para traer a Asturias, a Asturias, el máximo número de eventos, el máximo número de encuentros y sobre todo a intentar con los clubes que intenten tener el mejor escenario posible que puedan. Es cierto que estamos en una temporada y para mí lo más bonito es volver a esta gala que históricamente en su 32 aniversario ya que celebramos en la gala del balonmano asturiano, donde nos vinimos y ver todo el anfiteatro lleno y sin mascarillas es lo más importante que tenemos. Hemos pasado una pandemia, parece que hemos pasado una pandemia muy complicada, muy difícil, en la cual el balonmano sí que ha estado en lo más alto. Hemos conseguido competir en lo más alto. Raúl ha sido el capitán, nuestro capitán, el anterior capitán, que ha conseguido esa medalla de bronce que conseguimos en el Campeonato del Mundo en Egipto, en plena pandemia. Luego, en los Juegos Olímpicos de Tokio, esa merecidísima también medalla de bronce, y fue una de las retiradas más bonitas, quizás, junto con la Champions que conseguiste con el Fútbol Club Barcelona. Pero tengo una deuda, y esa la sabe él, que lo hablamos, porque todo deportista, y Raúl ya ha pasado al lado de los técnicos, pues les gusta retirarse de la pista. Yo tengo la deuda con él y mis deudas y mi palabra la cumplo siempre, de que se retirará en Gijón en la pista, se pondrá la camiseta por última vez. Aquí eso es un compromiso de Raúl y lo digo por mi palabra. El concejal de deportes se ha escondido ahora. Ah, no está ahí. Lo escucha bien. Muy bien. Quiero agradecer especialmente a todos los directivos, a todos los clubes, entrenadores, árbitros, jugadores, a las jugadoras, los que formamos la familia del balonmano español. Y especialmente a las familias, lo ha dicho también Manolo, gracias a los padres, madres, por hacer que vuestros hijos, vuestras hijas compitan y desarrollen el deporte que todos queremos, que es el balonmano. Se agradece a un humilde presidente que intenta trabajar, que soy también entrenador, que soy presidente de un club, que he trabajado desde la base, que sé lo que cuesta cada fin de semana levantarse para ir a competir en los partidos, que sé lo que cuesta luchar diariamente, y a los pequeños hispanos y las pequeñas guerreras, que ya están cansados y creo que se tienen que marchar ya, como lo ha dicho también Manolo, disfrutemos del verano, estrujemos el verano y volvamos en septiembre a tope, con ganas de jugar y de estudiar un poquito más. Muchas gracias. Terminamos con el himno de Asturias. Muchas gracias a todos por venir, un placer seguir practicando balonmano y hasta el año que viene.